¿Cómo transformamos entonces la variable ordinal estrato socioeconómico a una variable o a una serie de variables tipo dummy? Lo vamos a hacer generando 5 dummies. Recuerden que el estrato pues toma uno de 6 valores: 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Si yo genero 6 dummies, 6 variables tipo dummy, estrato 1, estrato 2, así sucesivamente, estoy generando el mismo problema que sucedía anteriormente cuando yo generaba 2 variables para el sexo, hombre versus mujer, o cuando yo generaba 2 variables para si la zona es una zona de intervención o en el área de influencia de una intervención, versus otra variable que me decía si la zona no está en el área de intervención o de influencia. En otras palabras, hay una variable dummy de más en estas 6 variables dummies que yo crearía. Es de más porque yo puedo inferir el valor de esa variable. Por ejemplo, digamos que sea el estrato 1. Yo sé que el estrato 1 va a tomar un valor de 1 si el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4, el estrato 5 y el estrato 6 son 0. Porque un predio tiene un estrato, entre 1 a 6. Y si no es ninguno de los demás, tiene que ser entonces estrato 1. Si incluyera yo las 6 variables tipo dummy en una regresión, tendría el mismo problema de cuando yo introducía la variable hombre y la variable mujer en una regresión. Una de esas no sería estimable y la regresión tendría problemas, no tendría resultados, o en el caso de programas más avanzados como Stata, sacaría una de las variables de manera arbitraria y le daría a uno el aviso de que eso ha sucedido. Este resultado muestra la regresión con la variable continua, es decir, lo que habíamos hecho anteriormente, diciendo que un aumento de una unidad en el estrato está asociado con un aumento en el precio de 173.507 pesos de arriendo. Esto pasa independientemente de si el cambio es de una unidad de un estrato 2 a 3 o de un estrato 5 a 6. Veamos entonces qué pasa cuando incluimos las variables tipo dummy en la regresión en vez de la variable estrato de manera continua. He aquí el resultado de esa regresión. Quiero hacer un paréntesis que espero no genere confusión en el estudiante. Desafortunadamente no había en estrato 1, los predios no tenían estrato 1 en nuestra muestra. Eso fue función de simplemente dónde se recogieron los datos espacialmente. No incluimos ningún predio de estrato 1. Entonces realmente nuestra variable estrato tenía valores entre 2 y 6. Igual, si yo genero una variable dummy de 2 a 6, una para cada uno, me toca excluir una de esas variables dummy. En este caso dijimos que la variable del estrato 2 es la referencia, es la que vamos a excluir. Y vamos a ver entonces qué pasa con las variables tipo dummy estrato 3, estrato 4, estrato 5 y estrato 6. El resultado de la variable estrato 3, ven un coeficiente de menos 0.24, se van hacia la derecha, ven el error estándar, ven el coeficiente t, es muy bajo, quiere decir que no es estadísticamente significante de 0. Es decir, que cuando una propiedad es de estrato 3, no tiene un precio distinto a cuando es de un estrato 2, que esa es la categoría que excluimos, por eso se llama la categoría referencia. Cuando una propiedad es de estrato 4, veo el coeficiente 0.799, ese coeficiente es un error estándar, una estadística de t de 1.44 y esa estadística de todas maneras es menor que la t crítica, a un nivel de confianza del 95%, miren el intervalo de confianza, y por ende estamos concluyendo que incluso el estrato 4 no es distinto al estrato 2. Y concluimos eso con bastante confianza. Pero miren qué pasa con el estrato 5 y el estrato 6. Son coeficientes que son 0.47 y 0.68 respectivamente. Si van hacia la derecha miran el error estándar. Ven también
la estadística T. Esa estadística T es bastante mayor que la T crítica. El intervalo de confianza del 95% confirma eso. Luego quiere decir que un estrato 5 se vende o tiene un precio que es 0.476 unidades más altas, o es decir 476.000 pesos más alto que el estrato 2 o que el estrato 3 o que el estrato 4, que son iguales al estrato 2. Y el estrato 6 es incluso más alto, sugiriendo que es 682.740 pesos más alto que el estrato 2. La estadística de T confirma eso. En otras palabras, estamos concluyendo que al incluir el estrato como variable dummy, en vez de como una variable continua, ahora sabemos entonces que los predios de estrato 3 y 4, controlando por las otras variables, no tienen más precios altos, no tienen precios que son más altos que los predios de estrato 2, y que el efecto viene de los precios de los predios en estratos 4 y 5. Luego nos ha dado un resultado mucho más refinado. De nuevo, tomando digamos una visión más amplia, ¿por qué no hacemos esto siempre? Si nos da, digamos, un modelo mucho más detallado, mucho más refinado sobre las relaciones que se están examinando, ¿por qué no hacemos variables tipo dummy cuando hay cualquier caso de variable que no es puramente continua? O incluso cuando pensamos que es una variable continua pero la relación es no lineal, como vamos a ver en unos minutos. Y la razón es dos. Hay dos razones realmente. Primero, porque como ustedes pudieron ver antes, cuando incluíamos estrato teníamos una sola variable. Pero cuando incluimos las 4 variables tipo dummy, hemos adicionado 3 variables más. Tenemos que estimar 3 coeficientes más. En una muestra de 500 o 600 observaciones esto no es un problema grave. Pero si ustedes tienen una muestra de 50 o de 70 observaciones, estimar 3 o 4 coeficientes más pues va a ser muy costoso en términos de la información que están tratando de sacar de su regresión. Es por eso que cuando las muestras son pequeñas, pues va a ser mucho más difícil poder utilizar variables tipo dummy para encontrar este tipo de relaciones más detalladas. La otra razón es porque en algunos casos, pues no hay un interés muy fuerte en encontrar esas relaciones refinadas. En el caso de esa regresión que estábamos observando anteriormente, pues el énfasis teórico, por lo menos, era entre la relación entre distancia a transmilenio y precio. Entonces, si nuestro interés no es estrato, bueno, no tiene mucho sentido perder esos grados de libertad, estimar un modelo mucho más complejo, menos sencillo, menos transparente, simplemente para incluir una variable que no es el tema de estudio o la motivación para el estudio principal. Vamos entonces a examinar qué pasa cuando hay una relación que no es lineal, una relación que, por ejemplo, es curva, y cómo podemos atender la necesidad de incluir o de cumplir con el supuesto de linealidad cuando en realidad podemos ver que hay una relación no lineal. Tengan en cuenta esa curva, por ejemplo, que ven ahí, esa gráfica, que es realmente una parábola invertida. La relación no es lineal. Consideren, por ejemplo, el siguiente caso. El caso muestra la distancia a un centro de actividad, un centro comercial, y el precio por metro cuadrado de la vivienda residencial. Entonces, como pueden ver, a medida que la distancia a la zona de actividad comercial aumenta, el precio aumenta, pero después de cierto punto el precio empieza a disminuir.
Ustedes ven los puntos y pues están siguiendo la misma parábola invertida que estaba presentada de manera más clara en la gráfica anterior. La primera gran pregunta que yo les haría a ustedes es ¿por qué esperan que haya una relación de este tipo? Una relación curva. Ustedes podrían decir que, bueno, tal vez tiene que ver con impactos negativos. Si uno está muy cerca a la zona de actividad comercial, de pronto pues va a haber tráfico o va a haber tráfico de carga, va a haber de pronto servicio de transporte público más intenso de cuando uno está un poco más lejos. A medida que se alejan por encima de 40 unidades o 50 unidades de distancia, el precio empieza a bajar considerablemente, sugiriendo que también pues el acceso al centro comercial es valioso, pero que a medida que ese acceso aumenta, pues entonces el valor del suelo va a tender a disminuir. Hasta ahora entonces tenemos únicamente dos opciones para lidiar con la variable distancia. Dos opciones que hemos, digamos, incluido anteriormente. La primera es utilizar distancia como una variable continua o una variable ordenada. El problema es que estamos en ese caso suponiendo que la relación es lineal, pero ustedes ven en esa gráfica que la relación no es lineal, es curva. Si la distancia es el énfasis del estudio, entonces yo sugeriría que hay que atender el problema de la no linealidad y transformar la variable de alguna manera para que pueda entonces uno estimar una regresión adecuada. La segunda opción, a la que aludí muy brevemente con anterioridad, es incluir la distancia como una variable tipo dummy. Por ejemplo, podemos generar 4 variables tipo dummy. Una, si el predio está localizado entre 0 a 25 unidades de distancia, toma valor 1, de lo contrario tomaría valor 0. Una segunda variable que nos muestra si el predio está en una distancia de 25 a 50, toma el valor 1, de lo contrario tomaría un valor 0. Y otra, tercera, que haría lo mismo para la distancia 50 a 75 unidades de distancia. Y una cuarta que haría lo mismo para los predios que están a una distancia mayor a 75 unidades. Como en el caso anterior, tenemos que excluir una de esas 4 variables tipo dummy porque podemos deducir su valor a partir de las otras 3. Se haría una regresión con esas 3 variables. Voy a sugerir aquí pues una opción tercera, y es la de incluir la distancia como una variable continua e incluir otra segunda variable que sería el cuadrado de la distancia. A ver, me explico a qué me refiero. En este caso entonces la relación que estaríamos estimando no es y igual, valor igual a una constante más b, beta, o b, un coeficiente por la distancia, pero también tendríamos otro término que sería más otro coeficiente beta 2 por la distancia al cuadrado. Entonces tenemos ahora una ecuación que es casi como un polinomio y que nos ayudaría a tener en cuenta el hecho de que la relación no es lineal. Vamos entonces en las siguientes láminas a observar las diferentes opciones que tenemos y cómo afectan los resultados.